Hola, ¿qué tal? Soy Diana Morales de la organización MUSA, Mujeres por la Sostenibilidad Ambiental y Alimentaria, y hoy vamos a entrevistar a Beatriz Olivera, que nos va a compartir este día unas preguntas. Más bien, nosotros le vamos a compartir a ella unas preguntas para platicar sobre en materia de energía, cuál es su postura y sus opiniones. Ella es maestra en ingeniería egresada de la UNAM y ha colaborado con organizaciones como Greenpeace, Oxfam y Fundar, Centro de Análisis e Investigación. Actualmente dirige Engenera, Energía, Género y Ambiente, Asociación Civil. Muchísimas gracias, Betty, por acompañarnos el día de hoy. Aquí está mi compañera Adela, que se va a presentar, y en un momento empezamos con las preguntas. Muchísimas gracias. Sí, yo soy Adela Ibarra, estudio actuación, pero actualmente me dedico a temas de activismo ambiental. Y pues es un gusto tenerte, Beatriz. A todos nos concierne mucho el tema de la reforma energética hoy en día. Y pues, sin más preámbulo, creo que vamos a entrar en materia. Gracias a ustedes por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí acompañándolas. Gracias, Betty. Iniciamos con las preguntas. La primera pregunta es, seguimos negando que los recursos energéticos basados en combustibles fósiles tienen límites. ¿Cuál sería el panorama en México si se dejan de lado las políticas que promueven las energías renovables? Híjole, pues estaríamos en un grave problema. De hecho, ya estamos en un grave problema. Justo el olvido, el abandono, dejar a las energías renovables en una posición marginal, pues es una postura muy, muy lamentable. En realidad, hasta ahora, aunque no nos guste, pues la energía renovable, las fuentes de energía renovable son la mejor alternativa, una de las mejores alternativas que tenemos para la mitigación del cambio climático. Hay muchas, sé que hay muchas en materia energética, no tantas. Eh, todas las energías tienen algún tipo de impacto ambiental, eso hay que reconocerlo. Y las energías renovables no son el fin último, ¿no? Yo a lo largo de estos años he aprendido que las energías renovables son un camino, pero en realidad es el mejor camino que tenemos hasta ahora. Tienen impactos ambientales como todas las fuentes de energía, pero no al grado del impacto tremendo que tienen los combustibles fósiles, el carbón, el combustóleo, el gas, ¿no? Son combustibles que están afectando el planeta, que nos han llevado a esta pues amenaza, a enfrentar esta amenaza del calentamiento global. Y en realidad dejar de lado a las energías renovables y regresar a tener una matriz energética basada en combustibles fósiles, pues nos deja muy vulnerables ante el tema del calentamiento global. Yo he escuchado a algunos diputados que dicen, bueno, pero si nosotros no contaminamos tanto, contaminamos con el 1.8 contribuimos con el 1.8 de las emisiones globales, ¿no? Pero aquí el tema no es que tanto contaminamos, sino también que México es altamente vulnerable. El 68% de la población está en condiciones de vulnerabilidad. Esas son cifras que ha dado el mismo gobierno en otros sexenios. Vulnerabilidad frente al cambio climático, ¿no? Entonces, hay que actuar. Y dejar de lado las energías renovables, pues no solamente nos va a traer repercusiones por la inacción ante esta problemática, sino también pues algunas repercusiones en cuanto a la calidad del aire, porque se va a seguir quemando combustóleo, gas, etcétera. Se puede seguir incrementando el fracking, por ejemplo, traer el gas de otros estados, sobre todo de Texas. Aunque diga el presidente que bueno, aquí no se va a hacer, pues se hace en otros lados y así se extrae el gas. Pues el Estado no nos va a estar garantizando el derecho a un medio ambiente sano. Y esa es una obligación también establecida en la Constitución. Entonces, pues hay muchas consecuencias, la verdad. Muy bien, muchísimas gracias. En su artículo sobre la reforma de la ley eléctrica, usted dice que el problema no son las ideologías. Entendemos que se refiere ni a las ideologías nacionalistas o al sector privado. Entonces,
¿Podría usted explicarnos cuál es la alternativa más viable en la que podría confiar la sociedad civil para obtener energía limpia a precios accesibles? Sí, pues justo lo que yo explicaba en un artículo, este artículo que escribí hace unas semanas, hace unos días, este, pues es que la discusión energética no debiera ser una discusión solamente de liberales y conservadores, ¿no? Como la está tratando de llevar, sí, pues el gobierno mexicano, o sea, el presidente Andrés Manuel, a cualquiera que se muestra crítico ante esta política que ha implementado, ante los cambios a la ley de la industria eléctrica, pues ya nos tacha de que somos conservadores. Entonces, no es que ahora los ambientalistas de hace años, pues ya de repente nos convertimos en conservadores, ¿no? De derecha, cuando, o sea, no es esa la discusión. Y es lamentable que justo en una discusión tan crítica, tan importante para el país, pues solamente se vean estos dos bandos, incluso en las redes sociales, ¿no? También, si empezamos a hablar de la energía renovable, de los beneficios de energía renovable, etcétera, pues duras críticas, ¿no? Hay duras críticas, y entonces nos dicen también que estamos favoreciendo a las empresas, que no nos interesa el país, entonces no, en realidad no es una discusión que deba centrarse únicamente en esos dos discursos, en esas dos ideologías políticas. Eh, es una discusión mucho más amplia. Tan es así que algo de lo que yo propongo en ese artículo, pues es justo hablar, sí, de soberanía energética. A mí me parece bien que se fortalezca a la Comisión Federal de Electricidad, pero sí quisiera ver una Comisión Federal de Electricidad con un programa ambicioso de energías renovables. No quisiera ver que se fortalezca solamente para ahora regresar y entonces que haya mucho más carbón y mucho más combustóleo, cuando ya íbamos de salida con ese tipo de combustibles fósiles. Esa es la apuesta que no se ve ni en el plan de negocios de la Comisión Federal de Electricidad, ni en la ley de la industria eléctrica. Simplemente se plantea el fortalecimiento de la comisión, se plantea darle muchos más recursos, dotarla de mayores capacidades. Eso está bien, pero a la hora de definir los criterios de despacho de las energías, se deja en último lugar a la solar y a la eólica. Se habla, por ejemplo, de la energía hidroeléctrica como una energía que se va a despachar antes, y esa es una trampa, ¿no? Porque se hace uso indistinto del concepto de energía limpia y energía renovable. No son lo mismo. Entonces, el gobierno debe tener claridades acerca de que las grandes hidroeléctricas no son energía limpia, al igual que la nuclear. Esa discusión se dio en 2013 en el marco de la discusión de la reforma energética. Y en ese momento se tergiversaron los conceptos, ¿no? Se manipularon, se incluyó a la energía limpia, imagínense, metieron en una caja a la nuclear, a las hidros, a las renovables, y se metió también, se quería meter al gas, ¿no? Como energía limpia. Entonces, todo esto era una condición de mercado. Manipularon vergonzosamente estos conceptos y se han venido arrastrando. Entonces, ahora el presidente lo que dice es que con energía limpia, que él no está dejando de lado a las fuentes limpias de energía y que bueno, que a través de las grandes hidros sí son las primeras que se van a despachar. Pero las grandes hidros tienen fuertes impactos también, severos impactos socioambientales. Pueblos enteros se han desplazado, se han inundado para poder construir presas. Son grandes contenedores de metano también, que es un gas de efecto invernadero. Entonces, bueno, esta lógica de qué es limpio y qué es renovable, primero hay que aclararla, ¿no? No hay que hacer un uso mañoso de ambos conceptos. Y en ese sentido, pues sí, justo lo que creo yo que a lo que le tendríamos que apostar como sociedad, pues es a una mayor exigencia, sí, de la soberanía energética de nuestro país, porque también hay que decir que las energías renovables han presentado fuertes conflictos socioambientales. Y esto porque a las empresas se les permitió entablar negociaciones directas con pueblos y comunidades, con los dueños
de los terrenos donde se iban a instalar, por ejemplo, aerogeneradores. En fin, han habido una serie de violaciones a derechos de pueblos y comunidades indígenas ampliamente documentados. De hecho, en un análisis que hice hace poco de los proyectos eólicos y solares que se establecieron desde 2011 a 2020, el 40% ha tenido un conflicto. Eso no es un asunto menor. Entonces también es muy importante que el gobierno, si está hablando de promover un cambio sustantivo al sector eléctrico, pues lo haga sí a través del fortalecimiento de las industrias paraestatales, pero también con o fomentando pues de una manera mucho más ambiciosa la participación de energías renovables y considerando este tercer aspecto que tiene que ver pues con el respeto a pueblos y comunidades indígenas, ¿no? También los pueblos y comunidades tienen derecho a decir no queremos ese proyecto por más limpio que sea, y se debe respetar, ¿no? Entonces, pues esa es otra opción, ¿no? Pero es una gama de alternativas. Lamentablemente, pues con este cambio de la ley de la industria eléctrica, pues eso no se ha dado siquiera esa discusión, por lo mismo, porque está reducida solamente a si eres liberal o si eres conservador, ¿no? Muchas gracias, Betty. Tengo una extra pregunta. ¿Los países del sur global tienen la misma responsabilidad en la crisis climática que los países ricos? ¿Si tienen la misma responsabilidad? Sí, justo, bueno, hay un principio que se llama el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Y en realidad todas y todos tenemos responsabilidad pues sobre el tema del cambio climático y la contribución a las emisiones. Sin embargo, pues, ¿quiénes van a ser los más afectados si ocurren estos impactos del calentamiento global? Ya están ocurriendo, lo vemos, por ejemplo, con las sequías. ¿Quiénes son los más afectados? Pues los pobres, ¿no? Los países pobres, las personas pobres. ¿Quiénes viven cerca de comunidades pesqueras y que se ven amenazados por el incremento ante el nivel del mar? Pues también las y los pobres. En una inundación, ¿quiénes sufren más? También las y los pobres, y sobre todo las mujeres, ¿no? Hay un estudio que sacó la ONU en 2014 que señalaba que las mujeres y los niños y niñas tienen 14 veces más probabilidades de morir ante un desastre. Digo, no quisiera llamarlo desastre natural porque sabemos que hay un componente ahí del Estado, pero ante un desastre, ¿no? Tienen 14 veces más probabilidades de morir. Entonces, sí hay un componente ahí importante de vulnerabilidad. Por supuesto que quienes han contribuido históricamente a las emisiones, a la generación del cambio climático, pues son estas grandes potencias, Estados Unidos, China, India, el bloque de la Unión Europea. Sin embargo, sí es una labor conjunta la que tenemos que hacer. O sea, por más de que estos países hayan contribuido, los países que no hemos contribuido en una mayor medida, como el caso de países de África, países de Latinoamérica, nos vamos a ver muy amenazados justo por los impactos del calentamiento global. Entonces, ahí es donde nosotros como país, pues tenemos que cumplir con estos compromisos que se han adquirido a nivel internacional, con los acuerdos, etcétera, y ser proactivos en impulsar que los demás países también pues se comprometan y reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, sí hay una responsabilidad en general, pues, de toda la raza humana, si me permiten, como el término, pero nos conviene de alguna manera participar y cumplir con estos compromisos, pues justo por el tema de la vulnerabilidad que tenemos, ¿no? O sea, no nos conviene quedarnos aislados y solamente señalar, pues ustedes contaminaron, ustedes lo hacen. Nos conviene empezar nosotros a reducir emisiones, pero también invitar y jalar y obligar y exigir a que los demás países lo hagan, ¿no?
Perfecto. Adela. Pues muchísimas gracias. Sí, es un tema bien preocupante. Y respecto a eso, ¿tú qué crees que podríamos hacer para generar un modelo económico y energético como más, más viable o más solvente? Pues yo pienso que sí es muy importante que el Estado eh, incremente su participación de energías renovables, que no las deje de manera marginal como las ha establecido en su plan de negocios, el último, el de 2021 de la Comisión Federal de Electricidad. Ellos llevan la generación de renovables, de nuevas plantas, hasta el año 2027. Entonces es un año es una generación muy tardía. Sí creo que es responsabilidad del Estado garantizar que exista energía limpia para todas y todos, verdaderamente limpia o que se acerque lo más posible, pero también me parece que nos debe dar la oportunidad a ciudadanas, ciudadanos, a comunidades de poder generar nuestra propia energía. De esto se habla relativamente poco, pero ya hay cooperativas energéticas en otros países, ¿no? No es solamente que sea una generación centralizada, hay generación distribuida también en México, ¿no? La generación distribuida se refiere a la generación eléctrica que tienen algunas casas que pueden equipar sus techos con paneles fotovoltaicos. Esto es muy positivo, sin embargo es muy caro. Hasta ahora solo los ricos de México pueden tener un techo solar en su casa porque es carísimo. Sale como, no sé, 200,000 pesos más o menos un techo solar. Entonces, pues a mí la verdad me gustaría ver un gobierno que nos subsidia, ¿no? ¿Por qué no nos da un bono solar, como es esta propuesta que tienen algunas organizaciones? Subsidiar paneles solares, eso permitiría que al menos en zonas urbanas podamos tener generación distribuida y seamos las y los ciudadanos quienes podamos generar esa energía a la red. Ya no dependeríamos tanto de CFE. Esa es una propuesta, pero también en comunidades rurales, o sea, las cooperativas energéticas también se podrían desarrollar en estas zonas. ¿Por qué no la gente que está en Oaxaca, que ha sido pues víctima de alguna manera de estas grandes empresas que han colocado allí aerogeneradores sin consentimiento, sin saber, sin ningún tipo de consulta, etcétera? ¿Por qué no se les da la oportunidad o se les da algún tipo de fortalecimiento de capacidades para que quienes estén en posibilidades puedan generar una cooperativa y ellos aprovechar el viento que tienen a su favor y que ellos mismos generen esos recursos y esos recursos les sirvan no solamente para tener electricidad, sino para tener un ingreso, ¿no? O sea, no entiendo por qué nos parecen tan lejanos esos modelos y seguimos apostándole a que haya una sola central eléctrica y que opere con combustibles de lo más sucios y que nos contamine a todos, ¿no? O sea, ese modelo, desde mi perspectiva, ya es muy obsoleto. Ya tendríamos que estar pensando justo en este otro tipo de cosas, ¿no? Eso nos hablaría de una verdadera soberanía energética, de un modelo mucho más democrático, porque entonces todas y todos podríamos tener acceso a eso. Y también, pues, justo que si esta cuarta transformación habla de que somos primero los pobres y que no se quede nadie atrás, pues también tendríamos que verlo en el tema energético, ¿no? Que sean primero los pobres quienes pueden acceder a energía limpia, energía barata, que además les deje un ingreso, que aprovechen lo que hay en sus zonas, como es el viento, o imagínense ustedes una cooperativa en Chihuahua o en Sonora, donde el potencial de radiación solar es tremendo, ¿no? O en Yucatán, en las comunidades mayas, pero que fueran ellos mismos los beneficiarios de estos proyectos, ¿no? Si ellos quisieran, claro. O en las ciudades, pues justo que en vez de subsidiarnos energía sucia, nos dijeran, bueno, puedes acceder a un bono porque ya tenemos una cadena de suministro de empresas que pueden apoyar a la gente a instalarle sus paneles y que nosotros mismos podamos generar nuestra energía y abonarla a la red y que esa energía vaya
para otras comunidades, ¿no? Cuando hay un excedente. Pero no, pues eso no le conviene al mercado ni le conviene al modelo, ¿no? Pero a mí me parece que es de lo que tendríamos que estar hablando si queremos una verdadera transformación del sector eléctrico, ¿no? Esa sería mi propuesta, mi sueño, digamos. Buenísimo. No, Y sí, el de pues muchos. es exactamente. Sí, y terrible, más ahora con el impuesto que se acaba de agregar, ¿no? A los particulares que ya tienen su energía limpia. Sí, pues se ha castigado muchísimo. Pareciera que ser partidario de la energía renovable, en particular la solar y eólica, en automático nos coloca en una casilla de neoliberal conservador y tenemos un tache, ¿no? Y no debiera ser así, pues, no debiera ser así. Ya por último, nada más para cerrar muy brevemente, ¿tú cómo crees que podríamos, o cómo crees más bien que la democracia afecta todo este tipo de tomas de decisiones? Si democráticamente crees que existe alguna posibilidad todavía para resarcir estos últimos momentos de la historia. Sí, pues, mira, yo creo que ahora, creo que justo en un ejercicio de democracia, esta modificación de la ley de la industria eléctrica seguramente va a ser impugnada por privados que estarían en su derecho y lo van a llevar a la corte, al Poder Judicial, seguramente, ¿no? Así como hicieron con los otros acuerdos y modificaciones. Y creo que eso va a ser bueno, va a ser positivo justo para mostrar que este es un ejercicio democrático. Eh, Eso por un lado, ¿no? Sin embargo, también no podemos dejar de ver que eh, tampoco es que se haya dado una discusión muy amplia sobre la iniciativa, ¿no? De la industria eléctrica. La aplanadora de Morena pasó en el legislativo. De hecho, desde que el presidente mandó la iniciativa, dijeron que no se le movería una coma. Entonces, pues, ¿cuál democracia allí? ¿No? Y el Parlamento abierto, pues ya ven que en el Senado ni siquiera se realizó. Entonces, hay todavía grandes contrastes, al menos en cómo se tomaron esas decisiones que llevaron a que ahora pues se haya aceptado esta iniciativa, esta propuesta de ley, que sí podríamos criticar. Bueno, pues no, la verdad no fue un proceso en el que todas las voces hayan sido escuchadas. De hecho, pues en el Senado se cerró la puerta y ya no se quiso escuchar a expertas, expertos. Entonces, esa es una cuestión crítica, pero yendo más allá, el modelo que se está promoviendo, más allá del proceso, el modelo que se está sí, promoviendo con esta ley, pues es un modelo poco democrático, ¿no? Es un modelo centralista, en el que la energía proviene de una sola paraestatal muy fuerte, que va a tener un montón de recursos, tanto CFE como Pemex. Son históricos los presupuestos que se están aprobando para estas empresas. Y con ello, pues se están centralizando los poderes hacia estas empresas, ¿no? De manera muy reducida queda el debate, pues justo de cómo democratizamos la energía o el acceso a la energía, que es esto que yo planteaba, ¿no? Y que ni siquiera está, pues, en las propuestas. Yo decía en ese artículo que hace unos años surgió la propuesta de crear CFE Solar, y que fue frenada, ¿no? En su momento, porque justo las empresas vieron el potencial que tendría crear una empresa solar, y dijeron, no, 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 ¿a dónde van, no? No van a pasar porque justo CFE tendría el acceso del mercado, tendría acceso preferente a los clientes, tenía todo el conocimiento de los patrones de uso, les iba a restar muchísimo. Entonces, ahora que se habla de fortalecimiento, pues ¿por qué no crear una paraestatal limpia, ¿no? Una paraestatal con diversas subsidiarias, solar, eólica, etcétera. Pero repito, se sigue centrando este modelo en una paraestatal muy fortalecida, con rectoría total del Estado del sector energético,
pero bajo un modelo muy poco democrático para las y los mexicanos. O sea, de eso ni siquiera está en el discurso hablar de generación distribuida para todas y todos, no nada más para los ricos, no nada más para quien tenga 200,000 pesos para pagar un sistema fotovoltaico, sino para los que vivimos en una casa del Infonavit, los que vivimos en comunidades marginadas, ¿no? Para nosotros no, nosotros tenemos que tener energía sucia, ¿no? No se habla de ese acceso esa democracia justo. Y menos aún se habla de las cooperativas de energía solar, de energía eólica o de otro tipo de energía que se puedan generar desde comunidades. Eso está, este modelo es omiso, es ciego a la democracia en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que yo podría comentar, que me parece que las discusiones pues justo tienen que orientarse hacia allá, hacia hablar de una democracia sustantiva, no solamente democracia en los procesos de aprobación de las iniciativas, ¿no? Sino de qué tan democráticos son los modelos que se están usando para las y los mexicanos, ¿no? Muchas gracias, Betty. Por último, y en este tema de la democracia, ¿cómo crees que puede contribuir la Asamblea y pues organizaciones de la sociedad civil para poder implementar pues estas políticas públicas? Pues a mí me parece que ustedes van a hacer desde la Asamblea un ejercicio sumamente valioso para reflexionar en torno a estos temas, ¿no? Creo que las discusiones tienen que darse pues justo en estos espacios. Me parece que va a ser muy, muy positivo que puedan discutir justo sobre este tema de la ley de la industria eléctrica, de los cambios en el sector, que se puedan escuchar todas las voces. Sería fascinante escuchar a la gente de comunidades que ha logrado hacer o que tiene algunos ejemplos de cooperativismo, por ejemplo, y cómo llevarlos al tema energético. Me parece que este espacio pues justo puede servir como ese puente, ¿no? Donde se traigan otras voces, se escuchen, se interactúe, se opine, se reflexione sobre estos importantes temas y justo más allá de ideologías, ¿no? De solo ideologías, digo, siempre todo lo que hacemos tiene una ideología, pues, pero más allá de solo estos dos bandos, ¿no? De hablar o descalificarnos entre chairos y conservadores y fifís, me parece que no va a abonar, pues, en cambio, una discusión mucho más plural, más objetiva de verdad ver como, pues, estos modelos y los impactos que van a tener estas decisiones en el futuro energético, ¿no? Yo creo que, y creo que más allá de la discusión, me parecería importante que sus conclusiones y los hallazgos y todo lo que se reflexione también pueda ser entregado a tomadores de decisión o se les pueda hacer llegar de alguna manera, pues justo en un ejercicio de democracia, ¿no? Para mostrar que hay otras discusiones, que no solamente es soberanía energética sí o no, sino que hay una discusión más amplia. Creo yo que a este gobierno, como a todos también, en otros sexenios, han dejado muy olvidada la agenda ambiental. Es la última de las prioridades, pero en este gobierno está siendo sumamente castigada la agenda ambiental, ¿no? Entonces, sí me parece que recuperar las demandas de la agenda ambiental, las problemáticas que están y hacerlas públicas y llevarlas a las diferentes voces, tomadores de decisión, espacios, etcétera, me parece que va a ser un aporte también muy, muy importante, ¿no? La pura reflexión de estos temas me parece que ya es un aporte importante. Betty, muchísimas gracias. Por favor, dinos en dónde te podemos seguir, dónde te podemos encontrar, buscar tus proyectos para poderlos compartir con los compañeros, con las personas que nos están viendo. Y de antemano te agradecemos muchísimo, muchísimo, muchísimo tu pensamiento, tus conocimientos, tus saberes. Y pues hasta aquí queda nuestra entrevista. Sí, no, pues muchas gracias.
Gracias a ustedes. Pues, miren, nos pueden seguir en nuestra página, se llama Engenera, la asociación civil que yo dirijo, la acabamos de fundar este año. Estamos en Facebook así, como Engenera. Yo también estoy en Facebook como Beatriz Olivera o en Twitter como @beolivera_b, B de vaca. Y pues muchas gracias y mucha suerte. Betty, muchísimas gracias. Muchas gracias, te deseamos lo mejor y pues sobre todo tu aporte es súper importante, es público, así que se puede consultar en distintas páginas, sobre todo en el último artículo de Greenpeace sobre las energías limpias. Gracias.